por la palabra de Dios. Amén. ¿Saben que yo esta semana estoy reflexionando acerca de leer la palabra de Dios? Y llego a la conclusión de que nosotros, los cristianos, la verdad que somos poco reverentes a la palabra de Dios. Muy poco reverentes. Cuando en algún pueblo o en alguna ciudad se lee una ley o se lee lo que ha dicho el rey, todo el mundo está quieto, no se mueve un alma y están escuchando. Y cuando nosotros abrimos la palabra de Dios deberíamos estar prácticamente de rodillas y no lo estamos. Entonces yo llego a la conclusión de que realmente somos poco reverentes a la palabra del Señor. No estamos hablando de cualquier cosa. Dios mismo dijo en su palabra que he elevado mi palabra a la misma altura que mi nombre. Entonces, cuando abrimos la Biblia, estamos escuchando palabra de Dios. Nada más que hacer esto, deberíamos tener una reverencia total. Por eso, sabemos que nosotros muchas veces pecamos hasta sin saberlo. Pero bueno, esa reflexión era mía y quería compartirla con la congregación. Vamos a buscar 2 Corintios 9:7. Está en la pantalla por si no han traído Biblia. Vamos a ponernos de pie y vamos a pensar en lo que acabo de decir. Pongamos total reverencia cuando leemos la palabra de Dios. Lo vamos a leer todos juntos porque este es un versículo fácil, sencillo y que muchos lo tenemos que saber de memoria. 2:3. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu iglesia, por tu congregación y por la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Que siendo aún pecadores, tú diste tu vida por cada uno de nosotros y nos enseñaste la verdad. Señor, abre los corazones, abre nuestros corazones de toda la congregación para que podamos oír solamente tu voz. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón a hablar acerca del diezmo. Yo creo que en esta congregación eso de dar con alegría lo tenemos ya bastante estudiado porque hemos conseguido comprar un templo, una edificación con mucho esfuerzo. ¿O a quién le sobraba esos 1.000 euros que ha dado de ofrenda? Yo creo que a nadie le sobraba esos 1.000 euros. Pero hemos dado con gozo, con alegría. Y este tema de dar, seguro que lo tenemos bastante refrescado en nuestra mente. De dar con alegría. Por eso he decidido tocar el tema del diezmo. Esta mañana. Hay muchas opiniones acerca del diezmo. Hay muchas críticas acerca del diezmo. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Y es un tema delicado de hablarlo en la iglesia. Normalmente cuando se toca hablar de dinero, o en la mayoría de las iglesias que yo he estado, el pastor no se atreve tanto a hablarlo, porque ya enseguida le están criticando a los hermanos. Ay, que quiere más dinero, que nos ha hecho esto, que nos ha dicho esto, que nos ha dicho aquello. Pero como yo no soy el pastor oficial, gozo de aquella libertad que la Biblia misma expone. Que la Biblia expone. Si yo viniera aquí a contarles un cuento, una historia, algo mío, el pueblo no sería edificado espiritualmente. Si yo vengo y les enseño algo de electrónica, que soy ingeniero en electrónica, edificaré al pueblo en electrónica, no espiritualmente en la palabra de Dios. Pues nosotros los predicadores o los que Dios nos permite, porque no decidimos nosotros estar aquí arriba, sino que Dios lo permite, tenemos ese compromiso con la verdad. Y si algunos hermanos se sienten ofendidos y se van de la iglesia, no vamos a cambiar el mensaje porque alguien se quede en la banca.
Así que muchas veces el mensaje nos reprende personalmente. De hecho, a mí es al que primero me reprende cuando yo preparo un mensaje, porque lo estoy preparando y me doy cuenta de los errores que yo mismo tengo. Como por ejemplo esto de que les conté de que tenemos poca reverencia para abrir la palabra del Señor. Yo normalmente por las mañanas me levanto, intento levantarme temprano, y tras que me levanto abro mi Biblia y empiezo a leer. Digo, no me lavo ni la cara, no he hecho nada, me siento en mi escritorio después de levantarme y pienso que lo estoy haciendo bien. Cuando en el Antiguo Testamento los sacerdotes se vestían de manera especial, se purificaban el cuerpo, se lavaban varias veces y recién entraban a la presencia del Señor. Entonces nosotros, y claro, pensando en eso, la palabra de Dios nos reprende y mucho. Y si no te reprende, revisa tu cristianismo, hermano. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces, si tú nunca recibes ninguna exhortación de parte de Dios, preocúpate. Puede ser que estés yendo de camino al infierno y estés sentado aquí simplemente como un acto social. Todos los que somos reprendidos sabemos. Por eso el camino del cristiano es yendo del orgullo hacia el más humilde, más humilde, más humilde. Como Pablo mismo decía en sus primeras cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y al final terminó diciendo, a mí me llamaron al último como un abortivo. Entonces Pablo mismo fue experimentando la humildad conforme él iba creciendo. Y yo también me pongo a pensar y digo, el Señor me permite estar aquí y poder exponer su palabra, qué honor que es. Pero en su palabra también dice que Dios utiliza lo menos preciado del mundo para humillar a los sabios del mundo. Entonces nos da un toque de humildad. Y eso tiene que ser nuestro propósito, de crecer en orgullo y crecer en humildad. Ir bajando el orgullo y pareciéndonos cada vez más a Cristo. Bueno, vamos a seguir con nuestro mensaje. Nosotros, querramos o no, estamos influenciados por el mundo más tiempo que por la iglesia, ¿verdad? Pasamos 5 días, aquí en España 5 días, en otros países 6 de los días de trabajo, conviviendo con el mundo, y no solo con el mundo, sino que el mundo intenta, como dije en anteriores prédicas, intenta conformarte al mundo. Y lo intenta 7 días a la semana, 6 días a la 5 días a la semana. Bueno, yo creo que 7. Y solamente venimos a la iglesia 2 horas. Y a veces ni venimos, no dicen, ay, qué flojera me da ir a la iglesia. Si no hacemos nuestro devocional diario, ¿cuánto puede ser nuestro devocional? ¿Media hora? 1 hora si somos muy puntuales, 1 hora. Pero ¿qué es 1 hora a la semana contra 23 horas bombardeado por el mundo? Entonces, querramos o no en este mundo, vamos a estar más influenciados por sus propias costumbres que por las costumbres cristianas, espirituales, a las que Dios le agrada. Y una de esas influencias del mundo acerca del diezmo es esto, que es muy típico. Dice, los pastores solo piden dinero. Hasta yo alguna vez lo llegué a pensar. Nadie nace cristiano. El cristianismo es una transformación que Dios hace en el corazón de las personas. Nadie nace cristiano. Todos nacemos aborrecedores de Dios, dice la Biblia. Ni siquiera nacemos diciendo, bueno, yo me mantengo al margen de Dios. No, nacemos aborreciendo a Dios. Porque cuando te hablan por primera vez o cuando tú le hablas por primera vez del Evangelio a una persona, verás que hay un rechazo fuerte. Pero si le hablas de Buda, de Mahoma, no hay ese rechazo fuerte. Te escuchan, sí, yo no creo, yo no pienso en eso. Pero cuando le hablas del Evangelio, hay un rechazo fuerte. ¿Por qué se da esto? Porque es enemigo de Dios. Porque sabe que si admite que Dios existe, él tiene una deuda moral con el Creador y no la quiere aceptar.
En cambio, con Mahoma no tenemos ninguna deuda moral, ni con Buda, ni con nadie. Pero con el Dios creador, sí. Él te dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo primero que hace es condenarnos. Ya nacemos condenados. Y eso a la gente, a nosotros no nos gusta, ¿no? Ni a un ladrón le gusta que le digan, oye, eres un ladrón, se enfada. Cuando te pillan en el mismo acto del adulterio, lo primero que dice el adúltero es, no es lo que parece. ¿No? Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, como ya sabemos, como hijos de Dios, nos manda a predicar el Evangelio. Ya tengamos en mente decir, oye, al que yo se lo explique por primera vez, espero su rechazo. Y no vayamos pensando, no, me va a recibir con los brazos abiertos. Y entonces te da el rechazo y tú dices, nunca más voy a compartir el Evangelio. No, ya sabemos que esto va a pasar. Entonces tenemos que ir a sabiendas de eso. Como cuando Dios mandó a Moisés y le dijo, oye, tienes que ir a hablar con el faraón, pero te voy a decir una cosa, voy a endurecer su corazón. Pues así más o menos estamos nosotros llamados. Oiga, predica el Evangelio, pero recuerda que voy a endurecer su corazón. Inclusive puede blasfemar contra Dios y va a blasfemar contra ti, puede ser. En el mejor de los casos, en el peor de los casos puede lanzarte un tomate y cosas así que se han visto. O en el peor de los casos matarte, como está pasando ahora mismo en los países orientales. Como ya lo sabemos, tenemos que ir preparados. Pero bueno, eso es la forma natural. Los pastores solo piden dinero. Esta opinión sería bueno decir que es del todo falsa, pero lastimosamente no. Porque dentro de la iglesia se han introducido lobos rapaces, dice la Biblia, que quieren aprovecharse de las ovejas. Y lastimosamente tienen parte de verdad. Parte, digo, porque hay otra parte de los cristianos verdaderos que son llamados por Dios, que sus corazones han sido transformados. Y debemos dar nuestras ofrendas, debemos pedir ofrendas, pero porque Dios lo manda así. Y si yo no hago esto, si en la iglesia no exhortamos a las personas a dar según hayan progresado, estamos haciéndolo mal. ¿Qué tal? Yo fundo una iglesia, digo, yo voy a fundar una iglesia. Perfecto. Pero como yo soy un multimillonario, no le voy a pedir a nadie, voy a poner todo de mi dinero y voy a fundar la iglesia. ¿Esto es lo que dice la Biblia? No. Dice que todos los ministerios que el Señor ha levantado se tienen que subvencionar con ofrendas voluntarias. Eso es lo que dice. Ofrendas voluntarias. Yo he pensado muchas veces en esto, digo, ofrenda voluntaria, está muy bien lo de las ofrendas voluntarias. Porque si, imagínense, el pastor está haciendo un mal trabajo, ¿qué gana va a tener la congregación de ofrendar? Si el pastor está saliéndose continuamente de las escrituras, o el que predica está explicando métodos para hacerse rico, lo que sea, cualquier cuento. Como dice en la Biblia, que se levantarán predicadores que contarán fábulas y a la gente les gustará oír. Entonces Dios no va a poner en su corazón de esa persona el ofrendar, el dar a la iglesia con alegría. Entonces yo pienso, eso es una conclusión mía, que Dios quiere que esto sea de ofrendas voluntarias, porque de esa manera la congregación responde a su pastor. Si está haciendo un buen trabajo, que está siendo edificada la persona, da con alegría y con gozo. Y Dios pone ese gozo y esa alegría en el corazón del cristiano para poder dar. Nosotros damos nuestras ofrendas porque así lo ha dicho el Señor y punto, ya está. Obedecemos.
Lo entiendas o no lo entiendas, lo mejor es obedecer. Y creo que tiene más mérito cuando obedeces si no entiendes todavía. Ya entenderás en el futuro. Como a nuestros hijos, cuando decimos no hagas eso cuando es pequeño. No metas el dedo en el enchufe. Y bueno, cuando tú le miras, no metes el dedo en el enchufe, pero cuando te descuidas, tiki. Y nunca más metes el dedo en el enchufe. ¿Sería mejor obedecer sin saber qué va a pasar? Sería mucho mejor. Pues así nos pasa muchas veces a nosotros. Decimos, hasta que no lo entiendo, no obedezco. No. Obedecemos hasta sin entender. Esa es la diferencia del cristianismo. Y luego aprendemos. Otra. El diezmo es un robo. Eso también es muy escuchado. Miren, todo el mundo dice, miren al pastor que bien vive y miren a la congregación cómo están pasando necesidad. En algunos casos es verdad, en otros casos no. Porque si el pastor está viviendo bien, no tiene nada que ver con precisamente el diezmo, porque Dios lo sustenta. Si la iglesia no da por algún lado, le va a llegar al pastor. Y la congregación muchas veces está mal, pues porque no obedece a Dios. Se sientan, escuchan el mensaje, pero no obedecen. El anterior mensaje que yo di era precisamente acerca de obedecer. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a crecer, nos va a ir bien. Vamos a tener momentos de escasez, pero vamos a tener momentos de abundancia también. Entonces, eso que dicen la gente, el diezmo es un robo, hay que revisarlo también. Aunque la gente diga que el diezmo es un robo, nosotros seguiremos dando. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor. Bueno, diezmos u ofrendas. Otra, y aquí está metido mucho la iglesia. Ojo al dato. El diezmo solo era para el pueblo de Israel. A ver, vamos a ver en la congregación cómo estamos divididos con esa opinión. Porque hay división con esa opinión en toda la iglesia. Y esta no creo que sea la excepción. ¿Quiénes piensan que el diezmo solamente era para el pueblo de Israel? Que levanten la mano. Levanten, sean sinceros, no pasa nada. Solo hay dos. Ahora que levanten la mano, solo habemos dos. Que levanten la mano los que piensan que el diezmo también es para la iglesia en el nuevo pacto. Todos los que no levantaron tienen que levantar. Porque no, si no, no vale decir no tengo posición. Si no hay que ser tibio, hay que ser esto. Bueno, pues vamos a analizar este preciso punto, que es el que más. El diezmo era solamente para la iglesia, para el pacto que tenía el antiguo pacto de Dios con Israel, para el pueblo de Israel, o el diezmo también es para la iglesia. Vamos a descubrir eso esta mañana. Está interesante, ¿verdad? Muy interesante. Pues vamos a verlo. Muchos se sorprenderán del resultado, de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que yo me invento. Mira, antes de la ley, vamos a analizar el diezmo en toda la historia bíblica. Antes de la ley, durante la ley y después de la ley, que es nuestra parte que más nos interesa. Ahora le voy a advertir una cosa, tengo 11 diapositivas hechas aquí y normalmente en 45 minutos solamente me da a decir 5. Pues si falta tiempo, lo completaré en mi siguiente tiempo que tenga de compartir la palabra, pero la última parte está muy bueno. Bueno, vamos a leer, busquemos en nuestra Biblia Génesis 14, 18. Búsquenlo en su Biblia, por más que esté ahí, por si me he equivocado en transcribir el y me corrigen. Génesis 14, 18 al 20 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa es la primera vez en la Biblia que escuchamos hablar del diezmo. Es que Abraham venció a 4 o 5 reyes y rescató a su primo Lot de una guerra. Y entonces Abraham se acercó a Melquisedec, rey de Salem, y le entregó el diezmo. Ahora, Melquisedec es un personaje controversial en la Biblia. Solo aparece en esta parte. Y todo lo que sabemos de él es lo que leemos de aquí. Luego hay una explicación en Hebreos de quién era Melquisedec. Y en Hebreos dice que Melquisedec era una, ¿cómo se llama esto? Una figura de Cristo. Una figura de Cristo como lo fue José. José también fue una figura de Cristo. Más o menos pasó por los mismos pasos. Fue vendido por sus hermanos. A Cristo lo traicionó Judas y todo eso. Y llegó a gobernar. Jesucristo gobernará. José también es una figura de Cristo. Y Melquisedec también es una figura de Cristo. Melquisedec significa rey de justicia. Entonces algunos teólogos dicen que Melquisedec era el mismo Jesucristo. Pero por las similitudes que tiene en la historia. Pero nosotros entendemos que es una figura de Cristo. No sabemos si fue Cristo mismo, puede ser. Pero lo estudiamos como una figura de Jesucristo. Melquisedec significa rey de justicia y era rey de Salem. Posteriormente, esta ciudad, Salem, se convertiría en Jerusalén. Entonces estamos hablando de que este era un rey de justicia de Jerusalén, de la tierra prometida. Entonces ya vemos las similitudes con Cristo, ¿no? Cristo también es el rey de los judíos, es el príncipe de paz, rey de justicia. Y cuando se acercó a Abraham a darle los diezmos, ¿cómo lo recibió? Está escrito, con pan y vino. ¿Y qué es el pan y vino? Son los símbolos de la Santa Cena. Entonces él se acercó con los símbolos de la Santa Cena. En esta época estamos hablando antes de la ley. Mire, estamos en Génesis. Ni siquiera había venido Moisés, ni siquiera se había instituido la Santa Cena, nada. Pero ya empieza a hablar o empieza a demostrar lo que iba a hacer en el futuro. Y se identifica aquí como sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesucristo es sacerdote del Dios Altísimo, según la orden de Melquisedec. ¿Por qué dice esto según la orden de Melquisedec? ¿Quiénes fueron los sacerdotes durante la ley? Aarón. Los levitas, Aarón, ellos eran los que ministraban, los que cuidaban del crecimiento espiritual de Israel. Entonces, Cristo no viene del linaje de los levitas ni de Aarón, viene del orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Que está mucho antes de que se fundara la ley. Que Cristo tiene la autoridad de sacerdote del Dios Altísimo mucho antes de que se nombrara en la tierra quienes iban a administrar el pueblo de Dios. Entonces, por esto es del orden de Melquisedec. Cuando leemos Hebreos 7 habla bastante sobre Melquisedec. El Hebreos 7 es muy largo. Entonces ahí
determinamos, pensamos, nos da a entender que Jesucristo, o sea, Melquisedec es una figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de Melquisedec no se habla ni de dónde vino, ni cuándo murió, ni se habla de nadie, se habla de un Melquisedec atemporal. Y Dios, Cristo, es atemporal. Cristo inventó el tiempo. En la creación Dios dijo que se haga el tiempo y entonces todo esto empezó a funcionar. Entonces Cristo tiene que ser atemporal. Otra cosa que sabemos, que no tiene genealogía. En la Biblia no indica quién era, de dónde nació Melquisedec, quién era su padre, quién era su madre, no se sabe nada. Igual que Cristo. Cristo es, simplemente es. Y otra cosa, que es superior a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le dio las ofrendas. Reconoció su superioridad. Entonces, esto es importante para el pueblo de Israel. Quizás para nosotros lo pasamos por alto, pero el pueblo de Israel estaban orgullosos de decir, yo soy descendiente de Abraham. Y ellos eran orgullosos de eso. Hijo de Abraham, hijo de David, siempre decían eso. Y estaban orgullosos de eso. Pero este Melquisedec era superior a Abraham. Y por eso Cristo viene de la orden de Melquisedec. Esos son los datos de Melquisedec. Ahora, lo importante de esto es determinar. Abraham dio el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Buscó un sacerdote. Ahora, lo difícil es entender que en esa época, con el único que se comunicaba Dios era con Abraham. No había el pueblo escogido, no había. Pero este Melquisedec ya adoraba al mismo Dios de Abraham. ¿Cómo lo hacía? Si recién Dios estaba empezando a revelarse a la humanidad con Abraham. Por eso es un personaje enigmático en la Biblia. Melquisedec ya adoraba al Dios verdadero. Y por eso Abraham le da su diezmo. ¿Por qué lo hacía? No lo sabemos. ¿Había más gente que lo hacía? Posiblemente. O tal vez no. Pero lo importante que tenemos que saber es que Abraham dio su diezmo de forma voluntaria. No había ley, no había alguien que le diga, oye, tienes que hacer esto, tienes que dar tu diezmo, tienes que dar esto. No, él vio el botín de guerra que tenía y dio el 10% de su corazón. Lo dio por convicción. Entonces no lo dio como diezmo de la ley. Lo dio como un diezmo voluntario, más parecido a nuestras ofrendas. ¿O no? O alguien aquí le ponen una escopeta en la frente y le dice, tienes que dar tu diezmo, o tienes que dar tu ofrenda a nadie. Aquí lo hacemos de forma voluntaria. De hecho, si en alguna iglesia te obligan a dar tus ofrendas, salte de ahí. Porque te están manipulando. La misma Biblia dice que tiene que ser voluntario, así como lo hizo Abraham. Voluntario. ¿Cuántas veces lo hizo Abraham? A Melquisedec, solo esta vez. Entonces no era una práctica recurrente de Abraham, decir, oye, de todo lo que gane el 10% voy a ir a darlo, porque eso es lo que decía la ley. Pero Abraham no. Abraham lo hizo una sola vez. Botín de guerra, aquí está el 10%, al representante de Dios que había en ese momento, que era Melquisedec. Ya vamos viendo cositas. No era un diezmo como del Antiguo Testamento, por ley, sino era un diezmo por gratitud. Otro que dio su diezmo, ¿quién fue? Jacob. Eso, amén. Jacob, lo vamos a leer ahí. Busquemos Génesis 28, 20 al 22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué estaba pasando con Jacob en ese momento? Estaba huyendo porque su hermano lo quería matar. Nosotros cuando nos va mal prometemos 10,000 cosas. No, Señor, si me saca de esto, te prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer. Y luego nos olvidamos muchas veces de lo que hemos prometido, ¿no? Siempre nos pasa. Y no te extrañe que si esa es tu manera de pensar, Dios te ponga en dificultades para que clames al Señor en tu dolor. ¿No será mejor clamar todas las veces? Cuando puedas pedir, Señor, necesito esto. Y cuando te lo dé, Señor, gracias por dármelo. Y vivir una vida agradecida, no tener necesidad que nos estén azotando cada vez. Porque nosotros hacemos, nos dio ya. El latigazo, ay Señor, otra vez, otra vez. No esperemos esto, hermano. Aquí Jacob lo hace por temor, por miedo. Pacta con Dios porque su hermano lo quería matar, porque le había robado la primogenitura, ¿no? Y en esa época la primogenitura era mucha cuestión. Era como que te den toda la herencia, toda la familia, a ti solo. No solo eso, sino que la promesa de Dios hacia Jacob, ¿cómo se llama el padre de Jacob? Isaac. Hacia Isaac iba sobre Jacob, y de Jacob iba sobre sus hijos. Y así iba hasta llegar a Jesucristo. Iba descubriéndose el linaje. Entonces era mucho que ganar cuando tenía el primogénito, cuando le daban la primogenitura, y este había robado la primogenitura y estaba escapando. Claro, por miedo prometió de todo. Muchos, he leído a algunos teólogos y dicen que esto lo hizo a Jacob. Esto lo hizo Jacob porque estaba comenzando en los caminos del Señor. Era nuevo, no era maduro como Abraham. Abraham no fue a Melquisedec y le dijo, voy a prometer al Señor que si gano la próxima batalla también le voy a dar. No le puso condiciones a Abraham. Abraham dio y ya está. Y no exigió nada. Aquí vemos a un Jacob que está exigiendo para dar el diezmo. Lo cual denota un poco de inmadurez espiritual. Estaba comenzando él a tener su relación con Dios. Y por eso le puso condiciones. Ante su temor le puso condiciones. Y cuando Jacob dijo esto, estaba recostado sobre una piedra. Sobre una piedra estaba él soñando y soñó que se le apareció Dios. Y le dijo que haré una escalera de ti hasta el cielo y los ángeles y la gente bajará y subirá por la escalera. Como diciendo, voy a comunicar el mundo caído con el cielo. Y esa era la promesa a través de Jesucristo, que lo iba a comunicar. Y entonces que lo iba a hacer de la descendencia de Jacob. Entonces Jacob se levantó y dijo, wow. Y dijo estas palabras después de levantarse. Dios, se me ha aparecido Dios. Y dijo estas palabras. Y acto seguido, ¿qué fue lo que hizo? Donde la piedra que estaba recostada a su cabeza, lo ungió con aceite. Agarró aceite y vertió aceite sobre la piedra. Esa era la manera en esa época de ofrendar. ¿Por qué? Porque el aceite era carísimo en esa época. El aceite de oliva era carísimo. Bueno, ahora también sigue siendo caro, pero en aquella época era prácticamente como tirar oro, como tirar dinero. Color amarillo. Entonces como no había templo, como estaba empezando recién Israel, ni siquiera estaba fundado, Dios ni siquiera se había revelado al mundo entero, o a un pueblo entero, por lo menos solamente a lo de la promesa. Cualquier persona que iba por la calle y miraba una piedra brillando de amarillo con aceite, decía, es lugar santo. Alguien ha pactado aquí con Dios. Alguien ha pactado porque ha dejado esa huella. Y así la gente sabía si un lugar, alguien había orado, alguien había pactado con Dios o alguien había hecho algún sacrificio, porque echaban el aceite de oliva.
Y aquel sitio, a ese lugar, Jacob lo llama Betel, que significa casa de Dios. Ahora, Jacob hace esta ofrenda por obligación. No, él lo hace como gratitud, diciendo: Señor, si tú me liberas, yo voy a estar eternamente agradecido contigo y voy a dar mi diezmo. Ahora, ¿a qué se parece más esto? Lo que hizo Jacob, ¿al diezmo de la ley o a nuestras ofrendas? A nuestras ofrendas se parece más, ¿verdad? Porque nosotros igual lo hacemos como gratitud. Esas son las dos partes que se habla de las ofrendas, de los diezmos en el Antiguo Testamento. Luego venimos a la época de la ley. Ya viene la ley. ¿Qué significa una ley? ¿Qué es una ley? Es algo que no se puede quebrantar, es algo que estás obligado a hacer. Si hay una ley que dice que tienes que pagar el impuesto del IVA, pues no puedes no pagarlo. Si no lo pagas, ¿qué pasa? Pues cae la justicia contigo. Entonces la ley significa que es una obligación, te guste o no te guste. No es que yo no quiero, pues es una ley. Y cuando se habla de la ley, es una obligación para el pueblo de Israel. Porque ya Dios revela, Moisés revela a los patriarcas cómo tenía que conducirse los tributos del pueblo escogido de Dios, que era Israel. Entonces habían tres grupos de diezmos. Tres grupos principales que daban el diezmo. Uno era para los levitas, para sostener a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que se encargaban de los oficios del tabernáculo, que en esa época no tenían iglesia, entonces Dios lo manda a hacer, o sea, no tenían templo. La iglesia es mucho después, no tenían templo donde adorar, entonces Dios le manda a hacer un tabernáculo, que es un templo portátil, por así decirlo, un templo portátil donde ellos iban, plantaban eso. ¿Y qué pasaba si alguien impuro entraba a la presencia misma, al lugar santísimo? Salía muerto, no salía vivo. Entonces no podía la gente acceder al lugar santísimo. Entonces Dios dice: oye, vamos a la tribu de Leví, vamos a hacer que ellos solamente puedan entrar, para que el pueblo no se muera. Entonces ellos estaban preparados y hacían todo su ritual para poder entrar. Primero hacían sacrificio por sus propios pecados antes de entrar. Y luego entraban, se lavaban, hasta tenían una ropa especial que les tejían con hilos especiales, todo especial. Porque entrar a la presencia de Dios no es cualquier cosa. Entonces estos levitas eran los únicos que podían entrar. Entonces ellos entraban y intercedían ante Dios por el pueblo de Israel. Y ellos eran los únicos que estaban autorizados a hacer todos esos rituales y a mantener el tabernáculo. Ellos no trabajaban y entonces no se les daba ni siquiera tierras. Como Israel era un pueblo que estaba mudándose continuamente, vagando en el desierto hasta que se le entregue la tierra prometida, ellos armaban su altar aquí, su tabernáculo. Vamos a quedarnos aquí, no sé, pues un mes, un año, yo qué sé, 30 días, lo que sea. Entonces, cuando se asentaban, estaban las 12 tribus de Israel. Entonces Moisés decía: oye, ustedes van a cultivar en esta zona, ustedes van a cultivar en esta zona, ustedes en esta. Iba repartiendo tierras a todas las tribus, menos a la tribu de Leví. Tú no. Tú solo te dedicas a las cosas del templo. Y los demás tienen que dar un diezmo para tu sustento. Ese era uno, para sostener a los levitas. El otro era, se recogía para costear las fiestas. Habían muchas fiestas que sagradas que el Señor había mandado al pueblo de Israel para recordar su historia. ¿Y de dónde sacaban el dinero? Del diezmo de
de ese diezmo que se daba cada 3 años para pagar la fiesta, para que todos coman, para que todo el mundo esté de fiesta. Y el tercer diezmo era para la caridad. Era para compartirlo con los pobres, con las viudas, con los ancianos, con los que no podían trabajar, con los que no tenían, con los que habían caído en desgracia. Y con eso se cumplían los tres grandes grupos del diezmo. Ahora, en esa época el diezmo seguía el ciclo de las cosechas. La cosecha era todo un año. Entonces primero se sembraba, se araba, pues todo lo que se tiene que hacer en el campo. Yo no sé muy bien de agricultura. Y luego se sembraba y luego se cosechaba. Entonces, el ciclo de los diezmos era igual que el ciclo anual de las cosechas, tanto en productos agrícolas como en ganado. Y ese ciclo duraba 7 años. O sea, ¿cuántos días trabajó Dios? 6, y el séptimo descansó. Pues esto lo hacían igual. 6 años daban su diezmo y el séptimo día dejaban descansar la tierra. Dejaban descansar la tierra. Y eso es una buena práctica, porque si tú explotas la tierra, al final esa tierra queda infértil. Hay que dejar que descanse. Eso también lo hacen los agrónomos hoy en día. Trabajan y dejan descansar un año la tierra para que vuelva a tener sus nutrientes y se regenere. Entonces venía en orden de 7 años. En el año 1, 2, 4 y 5 se entregaba el diezmo para los levitas y para las fiestas. El primero, segundo, cuarto y quinto. 4. El año 3 y el año 6 se entregaba el diezmo para los levitas y el diezmo para los pobres. O sea, los levitas siempre recibían. ¿Por qué? Porque no tenían herencia, no trabajaban. Siempre tenían que recibir. Y había 2 años que se juntaba el diezmo para los pobres y el resto de todos los años era para los levitas y para costear las fiestas. Esto era una ley. Esto no podían decir, no, yo no quiero hacerlo. Eso tenían que hacerlo así. ¿Dónde se entregaban estos diezmos? Pues en el principio se entregaban en las ciudades donde vivían los levitas y se le entregaba directamente a los levitas, ya que ellos eran los que guardaban todas las cosas de Dios. Tras las reformas de Ezequías y Nehemías se realizaron alfolíes. Alfolíes eran unos almacenes de grano, eran como unos silos donde llevaban su diezmo ahí, y ahí se almacenaban en los alfolíes. Por eso cuando dice en Malaquía que des tu diezmo a los alfolíes, está hablando de esos edificios, no está hablando de la bolsita que nosotros a veces vemos y le decimos que es un alfolí. No, era un edificio grande, era un almacén lo que daban. Bueno, vamos a ir desglosando todo eso. Aquí habla de la ofrenda para los levitas. Tributo de la ley para los levitas. Números 18, 21 al 23 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, para su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos levantarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ahí está Dios mandando que se dé el diezmo a los levitas, para que el pueblo no entre a la presencia de Dios y se muera. Ellos estaban ya enseñados, instruidos y sabían cómo le gustaba a Dios que se hicieran las cosas. Vamos a ver la segunda parte del tributo era para las fiestas. ¿Dónde lo dice? Eso que acabamos de explicar.
Deuteronomio 14, 22 al 23 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El propósito de las fiestas es como cuando nosotros conmemoramos el día de la Constitución, el día de esto, y lo mismo lo hacía Dios. De hecho, yo creo que los humanos hemos copiado de esta práctica de Israel. La Santa Cena, ¿por qué lo hacemos? Para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Pues si nosotros ponemos fechas y la hacemos fiesta, siempre estaremos recordando año tras año todo eso. ¿Y cuáles eran las fiestas que en esa época se recordaban o que Dios quería que recuerden? ¿Cuáles eran las fiestas? De Pascua, Tabernáculos, Yom Kippur, el nuevo año. Sí. Las fiestas de Pascua o de los panes sin levaduras. Esto se celebraba en la primavera. ¿Y esto para qué era? Para recordar que Dios lo había sacado del pueblo de Egipto, del pueblo de esclavitud. Dejaron de ser esclavos. Y entonces se les mandó a que hicieran panes sin levadura, porque el camino iba a ser largo y si le ponían levadura el pan se iba a podrir. Entonces hicieron panes duros, sin levadura, para que dure mucho tiempo. Y entonces en esa fecha ellos recordaban eso, la liberación de Egipto. Y comían panes sin levadura. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo con los discípulos antes de morir? También estaba en la fiesta de las Pascuas. Y también comieron pan sin levadura, donde Dios agarró el vino y agarró el pan y dijo: este es mi cuerpo, este es mi. Celebraban esa fiesta. La otra fiesta, la fiesta de las semanas o Pentecostés. ¿Cuándo se hacía eso? Dice, 7 semanas después de la Pascua, al final de la cosecha del trigo. Era una fiesta de primicias y gratitud por la provisión de la tierra. Cuando terminaban de cosechar el trigo, se hacían la fiesta de las semanas y daban su diezmo también. O sea, todo lo que habían recaudado de su diezmo utilizaban para esa fiesta, para recordarlo. La otra fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Eso se celebraba en otoño, tras recoger todos los frutos de la tierra, vino, aceite y grano. Recordaban los 40 años que vivieron en tiendas en el desierto bajo el cuidado de Dios. Cuando Moisés sale, los hace vagar 40 años en el desierto como castigo, y ninguno que salió de Egipto vio la tierra prometida por castigo, sino que ya sus hijos recién vieron la tierra prometida. Pues estuvieron vagando 40 años haciendo sus tiendas, su templo portátil, y recordaban eso en la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las 3 fiestas que en esa época se recordaban, se hacían. Y la siguiente era el tributo de la ley para la caridad. Deuteronomios 14, 28 y 29 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tu población, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esto tenía el propósito social de dar de comer a los necesitados. Claro, en aquella época no había Organizaciones Unidas, no había la Cruz Roja, ni Cáritas, ni nada de eso. De hecho, yo creo que Cáritas, o sea, el gobierno se metió en hacer ONGs y hacer organizaciones para quitarle autoridad a la iglesia. Porque antes era la labor del pueblo de Dios. Y posteriormente era la labor de la iglesia.
Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia iba teniendo mucho poder social. Entonces eso a los gobiernos no les gustó y dijeron, estos son muy espabilados, le están dando de comer y la gente lo va a seguir. Entonces vamos a poner una traba, vamos a inventarnos organizaciones gubernamentales que suplan esa necesidad y así le quitamos poder a estos. Yo pienso que fue así. Entonces ellos ya, Israel, en la ley, ya recogían diezmos para los necesitados, para la caridad. Dice, el extranjero, el huérfano, la viuda y el levita de la ciudad. Ya sabemos que el levita siempre recibía y los demás cada 3 años iban siendo saciados. Ahora vamos a ir. Todavía me quedan unos 15 minutos, pastor. Estoy mirando aquí la hora. Vamos a avanzar hasta donde nos llegara. Vamos a la parte importante. Así que acomódense bien en sus asientos, que esto ya es heavy metal. Esto ya es pesado, más pesado. El diezmo en el nuevo pacto. Y aquí ya vamos a ¿cómo se llama? A diferir muchos en opiniones. Mi pregunta es, ¿el diezmo está vigente en el nuevo pacto? La respuesta corta es no. No está vigente en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nadie te obliga a darlo. De hecho, tú no lo das y no te pasa nada, nadie te mete preso, nadie te mata ni te apedrea. No pasa nada si no das. No está descrito como ley. Pero ahora vamos a ir a desmenuzar esto un poco más. Las necesidades del pueblo de Dios, que ahora somos nosotros, ya no solo son los israelitas, sino también nosotros, los gentiles, siguen teniendo las mismas necesidades que Israel en el pasado. Ellos tenían el tabernáculo o tenían el templo y nosotros tenemos nuestra iglesia, ¿no? Ellos tenían los levitas, nosotros tenemos pastores, predicadores, ancianos, diáconos. ¿Los pobres dejaron de existir? No, siguen existiendo. Ahora, las necesidades siguen habiendo, pero Dios no te impone. ¿Por qué no te impone? Esto es muy importante. Esto es donde matamos al cordero. ¿Por qué Dios no te impone? Porque en el Antiguo Testamento Cristo no había muerto. Y al no morir Cristo, Dios no vivía dentro de ti. Tenían que ir al tabernáculo, al templo, a hacer sus sacrificios y hacer todo. Cuando Cristo muere, ¿qué pasa con el tabernáculo, con el lugar santísimo, con la tela, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Se rasga de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Para que nadie diga, no, alguien vino de abajo y empezó a cortarlo. Pero además era difícil cortarlo porque era una cosa muy gruesa, entonces no se podía cortar. Y esto se partió de arriba hacia abajo y era muy alto, nadie podía llegar allá arriba. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que Dios, su presencia estaba en el lugar santísimo, se parte el velo, sale del lugar santísimo y ahora nuestro cuerpo es el templo de Dios. Esto que tenemos es la iglesia y nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces Dios, al vivir dentro de nosotros, ya no nos obliga. ¿Qué es lo que hace? Te da la gana de ofrendar. Te da un corazón agradecido, porque Él mora en tu corazón. Por eso ya no hay ley. Porque antes era obligatorio. ¿Por qué? Porque Dios no moraba en el corazón de las personas. Ahora sí mora en nuestro corazón. Y cuando tú no diezmas, tú recibes algo y no diezmas, tienes que sentirte mal. Y si no te sientes mal, es que Dios no te está diciendo en tu corazón, oye, has recibido, yo te he prosperado, eso que tienes es mío. Y no estás obedeciendo. Las necesidades continúan,
pero dejó de ser obligatorio para volver a ser como con Abraham y con Jacob, que sea un acto de gratitud, de amor. ¿Entiendes? Eso es nuestras ofrendas ahora. Mira, escucha. Yo sé que estos versículos los leemos muy así por encima, pero cuando nos profundizamos se sacan buenas enseñanzas. 2 Corintios 9, 6 al 7. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, en el Nuevo Testamento, las ofrendas son generosidad voluntaria y alegre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la limosna que dio la anciana en el templo? Mateo 6, 1 al 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Vamos a ver eso de la anciana. Mateo 6, 1 al 3, al 4. ¿Algún joven valiente, un hombre valiente que tenga voz de trueno? Mateo 6, eso no está ahí. Mateo 6, 1 al 4. ¿Lo pueden leer? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así me adelanta lo de la mujer mayor era después. Efectivamente, aquí Cristo nos está diciendo que nuestras ofrendas sean en secreto. Al Señor le gusta que todo sea en secreto. ¿Por qué? Porque Él quiere cultivar una relación contigo, personal. Y no hace falta que te vea la gente, que era lo que hacían los fariseos cuando estaban ayunando. Ellos se ponían en las iglesias para que lo vean cómo está sin dormir, con los ojos hinchados así. Y entonces ellos sacaban pecho y otros le decían, hermano, ¿qué le pasa? Está demacrado. Es que estoy ayunando, hermano. Y eso les gustaba. De hecho, a nosotros nos gusta el reconocimiento, no lo neguemos. A todos nos gusta el reconocimiento, ¿no? De hecho, cuando trabajamos y nadie nos dice nada, qué poco agradecida es la gente, decimos, ¿o no? ¿O no? En cambio, cuando nos dicen, oye, qué bien hiciste el trabajo, baja nosotros, empezamos a sacar el pecho, nos gusta el agradecimiento. Pues a los fariseos también les gustaba. Pero ¿qué nos manda Dios? Que diga, oye, lo que hagas conmigo es en secreto, tú y yo, nadie más, nadie tiene que saberlo. Así que si estás ayunando, después de ayunar, lávate la cara, que nadie se dé cuenta que has ayunado, y ve y comparte con tus hermanos. Y lo mismo dice de las limosnas, que no lo hagamos para sacar pecho, sino como gratitud. ¿A quién? A Dios. Mi gratitud no es hacia el pastor de la iglesia, ni hacia los hermanos de la congregación, es hacia Dios. Entonces yo pongo mi ofrenda por Dios. Que luego el pastor lo malgaste, no es cosa mía. Yo ya cumplí. Dios hará justicia. De hecho, algunos pastores lo malgastan. No es nuestro caso. Nuestro pastor da más bien a esta congregación más de lo que nosotros le damos, que también hablaremos de eso. Pero hay muchos pastores que sí, se lo quedan. Pero si alguna vez nosotros hemos dado en alguna iglesia que algún pastor se lo ha quedado, nosotros ya hemos cumplido. O sea, a nosotros se nos demanda obediencia. Al pastor se le demanda que haga su labor de predicar el evangelio. Y Dios ya, Él juzgará. No nos corresponde a nosotros obedecemos. Punto, se acabó. No nos cuestionamos más. No es que el pastor aquí, que el pastor... No te importa.
ya le reprenderá el Señor. De hecho, si hay un pastor en esta iglesia es porque Dios lo ha puesto, no lo hemos puesto nosotros. Porque Dios lo ha ido preparando, ha ido formando su carácter y todo para que sea pastor. ¿Qué más dice de las ofrendas? No hay diezmo en el nuevo pacto, hay ofrendas voluntarias. O sea, como diezmos, pero no obligatorios. Dice 1 Corintios 16:1. Por cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado hubieres designado por carta, a este enviaré para que lleven vosotros donativos a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Eso es importante. Según haya prosperado. ¿Qué es según haya prosperado? Que si has prosperado mucho, des más. Des mucho. Si has prosperado poco, des poco. Y si no has prosperado nada, no puedes dar nada porque no tienes nada. Entonces te das cuenta que no es una cifra 10%, 15%, 20%, pero sí es un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Lo que Dios haya puesto en tu corazón. Curiosamente, todos los que están en contra del diezmo no es porque quieren dar más del 10%, es porque quieren dar menos. Ahora, si la Biblia me indica que yo aparte algo según haya prosperado, me está hablando de un porcentaje, porque apartar algo según haya prosperado es lo mismo que un porcentaje. Yo tendré que empezar con un porcentaje. Mire, puedo empezar con 1%, 2%. No, hermano, 10% ya es bastante poco. El que piense que 10% es mucho, intente vivir con el 10% de su sueldo, a ver si puede. Entonces te parecerá poco. Pero Dios es generoso, te deja vivir con el 90%. En el antiguo pacto te dejaba vivir con el 90%. Y tú solamente des el 10%. Entonces el 10% es bastante poco. Podemos empezar nosotros como iglesia, dice, oye, tengo que empezar con algo. ¿Puede empezar con el 10%? Sí, puedes empezar con el 10%. Después puede llegar al 20%, al 30%, al 40%, al 50%. No hay límite. Entonces, eso que dice la gente, no, mira, el pastor está manejando una 4x4 y la iglesia está viviendo mal. Oye, es según hayas prosperado. Si has prosperado poco, vas a dar poco. Si has prosperado mucho, vas a dar mucho. O sea, ese cuento se cae con este versículo. Según hayas prosperado. Y yo creo que no es según hayas prosperado. Según Dios te ha hecho prosperar, porque nada es nuestro. Entonces, ¿qué hace? Dios confía en ti. Dice, a ver, voy a confiar. ¿Cómo te llamas tú? John. Voy a confiar en John 1,000 euros este mes. Y John no da ni un centavo. Dice, es mucho de confiar al Señor. Voy a confiar 500 nomás. Y tampoco da. ¿Cómo va a confiar Dios más cantidad en alguien que no quiere, que no es agradecido? ¿No? En el antiguo versículo decía que el que siembra escasamente, escasamente segará. Entonces, si no tenemos un corazón agradecido, Dios no va a confiar en nosotros más cantidad. ¿No? ¿Por qué? Porque estaría haciendo de tropiezo, porque llegará un tiempo, si Dios te sigue prosperando y te sigue prosperando, llegará un tiempo donde dirá, ya no necesito a Dios. Me voy de la iglesia. Y eso no quiere Dios, quiere una relación contigo. Entonces a veces Dios utiliza nuestra economía como el tire y el afloje para tenerte a ti siempre que necesites de Dios. Es lamentable, no deberíamos pasar por esto. Abraham dio sin que se lo pidieran. Y Abraham era un hombre rico, era un hombre pobre.
¿Cómo creen que ganó la guerra? ¿Con quién ganó la guerra esta gente? Era con sus siervos que los vistió de soldados y fueron a pelear contra unos reyes. 318 personas de sus siervos. Entonces era un hombre rico. Y él daba. Todos los que en la Biblia fueron agradecidos con Dios no pasaron necesidad, hermano. No pasaron necesidad. Inclusive en Malaquías dice, pruébenme en esto. Como retándote, dice, a ver, ponme a prueba, a ver qué pasa. Pero ¿qué pasa con nosotros, mis hermanos? ¿Qué pasa con nosotros, lastimosamente? Yo más me incluyo. Cuando tenemos necesidad, vamos y le rogamos a otro hombre, y no a Dios. Por favor, dame trabajo. Sí, está mi currículum. Mira, soy un buen tipo. Si quieres, llama a la gente con la que he trabajado. Y no nos ponemos de rodillas ante el jefe de todos los jefes. Si quieres vivir de pie en este mundo, tienes que vivir de rodillas ante Dios. Si quieres vivir de rodillas hasta este mundo, estarás de pie ante el Señor y no te vas a humillar. Y siempre le estarás rogando a pecadores igual que tú. Y esto tenemos que reflexionarlo porque nos pasa, o no nos pasa. Nos pasa a todos. De hecho, cuando estamos a veces un poco mal económicamente, en vez de clamar más al Señor, venir a la iglesia, pedir consejería, lo que sea, nos apartamos. Ahora sí vamos a leer lo de la viuda. Marcos 12, 41 al 44, por favor. Alguien que lo lea otra vez. Marcos 12, 41 al 44 habla de la viuda, de la viuda pobre. Sí, por favor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, aquí en el versículo nos manda que demos según hayamos prosperado, ¿no? Un porcentaje. Como ejemplo, el pueblo de Israel daba el 10%. ¿Pero cuánto dio esta viuda? ¿Dio el 10%? Dio el 100%. Y Dios miró con agrado. No miró con agrado la cantidad que había dado, porque dice que de hecho una moneda, pero dio su 100%. Y nosotros pensamos muchas veces que el 10% es mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón agradecido. Eso es lo que tiene que venirnos a la mente. No soy lo suficientemente agradecido con Dios, por eso el 10% me parece mucho y le busco pegas en la iglesia porque no quiero dar el 10%, ni quiero dar el 15%, ni siquiera el 5%, sino lo que me sobra. Y eso no es así. ¿Cómo quiere que Dios te prospere si tal hacemos? ¿No? Y nosotros, la mayoría de nuestra congregación, venimos de países sudamericanos, que estamos aquí porque hemos buscado mejor futuro, más oportunidades y todo eso. Somos sensibles a este tema del dinero, de la economía. Entonces, ¿el 10% es mucho o es poco? Es poco, poco. Convéncete de que es poco, porque si tú te tocara vivir con el 10%, dirías, qué malo, no puedo. Entonces es poco. En el nuevo pacto, otra forma de agradecimiento de nuestras ofrendas es en Romanos 15, 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de lo material. Aquí Pablo también recoge ofrenda para los santos necesitados, quiere decir, para las personas convertidas que estaban pasando necesidad, para la gente que estaba pobre. También se recogía ofrenda. O sea, miren, la iglesia está recogiendo ofrendas para los mismos motivos que la iglesia, que el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. Ahora, la pregunta es, ¿debemos dar el diezmo? Tenemos que dar según Dios nos haya prosperado y lo que ponga en nuestro corazón. Ahora, si Dios no pone en tu corazón dar nada, ¿qué significa? Si Dios ha dicho, mira lo que dice aquí. 2 Corintios 9, 8 y 9 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué está diciendo? Que para los hijos de Dios, Dios es tan poderoso que te va a dar la gana de ser agradecido con Dios. Dios va a poner esa gana en tu corazón. Si tú nunca tienes esa ganas, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Que Dios mienta? No es una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad más certera? Que Dios no esté en tu corazón. Eso sí, es 100% seguro. Si tienes una vida cristiana y nunca te dieron ganas de dar, Dios no está en tu corazón. No eres hijo de Dios. Tienes que revisarte tu corazón. Porque eso es lo que dice aquí. No me lo estoy inventando yo. En cambio, si tú tienes ganas de dar, Dios se está poniendo esa gana en ti. Así que no seas orgulloso. Si das mucho, no es porque tú quieras. Es porque Dios puso esa necesidad en tu corazón. Amén. Ese agradecimiento. ¿El diezmo está vigente en el nuevo pacto? No. ¿El agradecimiento? Sí. ¿Quién pone el agradecimiento? Dios. Si no quieres dar ni el 10%, revisa tu corazón, hermano. Puede ser que todo el sufrimiento que estés llevando en tu vida sea porque Dios no habita ahí. Pídele que entre. Humíllate. Dios dice, ley al soberbio y gracia al humilde. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás con tu soberbia, Dios no te va a dar la salvación. Dios no va a oír tus oraciones. Pero si vas aceptando tu pecado, aceptando tu culpa y te humillas delante de Dios, Él sí puede actuar. Él sí te va a dar gracia. Porque esa es la labor del Espíritu Santo. Una es convencer de pecado. Te convences de pecado. Si tú nunca te convences de pecado, nunca te va a dar la consolación. Solo tiene derecho a consolar, solo tiene derecho la persona a ser consolada cuando acepta su pecado y cambia su camino. Entonces Dios te dice, tranquilo, sí, hay una solución a tu problema. Cristo es tu abogado, murió por ti y ahora puedes arrepentirte y seguir tu vida. Pero si sigues en tu cabezonería, que bueno, esta semana no voy a dar ni un peso, al mes siguiente no voy a dar otro peso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Te va a confrontar con la ley, te va a decir, estás pecando, estás pecando, estás pecando, hasta que sea tan fuerte que tú no lo puedas soportar. Y te rindas. Esa es la forma de cómo actúa el Espíritu Santo. Pongámonos de pie y vamos a orar, que ya me ha pasado. Me faltaron 2 diapositivas, que lo sepan. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu congregación y por las ricas bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ser de corazón agradecidos ante ti de todo lo que tú nos das, porque tú no necesitas nada de nosotros, nosotros necesitamos todo de ti. Señor, dejo en tus manos y abre el corazón de mis hermanos, el mío también, para ser sensibles ante tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.